Hola, soy Eduardo Antonio Parra, autor de la novela Nostalgia de la Sombra. Nostalgia de la Sombra es es la historia de un hombre que lleva una vida aproximadamente normal, vamos a decir, tiene familia, tiene trabajo y todo eso, y de repente un día que va a su casa con su dinero recién cobrado de su quincena, lo intentan asaltar y entonces en el asalto se le va la mano, se defiende, comete un asesinato, comete tres asesinatos y a partir de ahí se convierte en un asesino. Se da cuenta que su vida ha cambiado completamente, decide ya no volver a su casa, ya no volver a su trabajo y empieza a vivir, todo esto ocurre en Monterrey, empieza a vivir en la calle un poco, como vagabundo durante un tiempo, y sigue cometiendo asesinatos. ¿Por qué? Porque en algún momento descubrió que matar a otras personas, a otros hombres, le provocaba bastante satisfacción. Vamos a decir, durante el transcurso de la novela vamos siguiendo su historia hasta que llega un momento en que cae a un penal, al penal de Nuevo Laredo, al penal de la Loma, sí, y de ahí lo rescata alguien que tiene una organización que se dedica a cometer homicidios por encargo y se convierte en un asesino a sueldo. Lo vemos cuando empieza la novela, una de las misiones que tiene, todo lo demás se va contando poco a poco. Una de las misiones que tiene es regresar a la ciudad de Monterrey. Él ya tiene 10 años que no vive ahí y tiene que ir a asesinar a una ejecutiva de casa de bolsa, lo cual le provoca un choque porque él nunca ha matado a una mujer. Y entonces vamos siguiendo ese caso mientras nos vamos enterando de su historia anterior. A ver. Ramiro, desde la primera vez que mata se da cuenta de que siente una satisfacción bastante semejante, muy parecida al placer, pero también le provoca ciertas reflexiones el hecho de haber asesinado a otra persona, a otro hombre. Y así, mientras va cometiendo los asesinatos, siempre está reflexionando. Pero él sabe, por supuesto, que esa satisfacción es bastante potente, vamos a decir, y que es un instinto que no va a poder reprimir. Lo único que tienes, lo único que le queda es construirse una suerte de ética, una suerte de código, vamos a decir, para cometer sus asesinatos. O sea, él está convencido de que cada persona a la que le quita la vida de alguna manera se lo merecía y en algunos momentos incluso se convence de que lo está quitando de sufrir, que lo está sacando de su miseria de alguna manera. Por eso es este choque entre la acción que está cometiendo, ¿sí? Y lo que está reflexionando siempre. O sea, él no deja de pensar en lo que hace, no deja de sopesar, vamos a decir, ese tipo de actos violentos que lleva su vida, pero está resignado a ella de alguna manera. Se entrega a los instintos, pero de alguna manera también, otra vez, como un ser humano, está reflexionando sobre ellos. Y así transcurre toda la novela. Ramiro, que cambia de nombre a cada rato, ¿no? Pues según la vida que esté viviendo, según el mundo que esté viviendo, vamos a decir, se adapta a los nuevos medios, pero en cada medio también está reflexionando por qué tiene que matar y por qué no mataría en todo caso. Sí. Las diferentes personalidades de Ramiro yo creo que se van consiguiendo a lo largo de la trama de la novela, según el medio donde se desenvuelve. Yo creo que después de cometer cada uno de los asesinatos, sobre todo los asesinatos que son mucho más fuertes, vamos a decir que sufre una especie de shock y tiene que haber un reacomodo interior en él otra vez. Entonces, no sé, como que abandona la vida que llevaba antes siempre, o sea, haya llevado 2 o 3 meses o 6 meses viviendo esa vida, de repente siente la necesidad de volver a adaptarse a otro medio y volver a cambiar. Ramiro, vamos a decir que siempre se la va a pasar reflexionando sobre su propia existencia conforme va cometiendo los actos violentos que va cometiendo. El contexto, sobre todo el de la ciudad de Monterrey, por supuesto que fue definitivo para la personalidad de Ramiro. A la hora que pensaba yo en el personaje, obviamente recordaba mis años en esa ciudad, por supuesto. Vamos a decir, es una ciudad que a mí me pareció siempre con una idiosincrasia muy particular, ¿no? De hecho, la gente de Monterrey en aquella época, estoy hablando de los 90, decía que Monterrey era una ciudad bastante pacífica
pacífica, bastante trabajadora, donde no había delincuencia, donde nadie perdía el tiempo, que todo el mundo estaba trabajando. Pero yo al caminar por las calles siempre veía otras cosas, ¿no? Sobre todo me gustaba mucho caminar de noche, de madrugada, y entonces sentía esta vibración de la violencia que estaba a punto de estallar, yo creo. Se veían los rostros de la gente que uno se topaba en la calle, etcétera, que todo iba en contra un poco de esa idiosincrasia, que esa idiosincrasia era bastante vertical, venía de arriba hacia abajo, venía de los empresarios hacia los obreros y todo esto se repetía siempre, ¿no? Entonces yo sentía esa tensión entre lo que se decía, lo que era el discurso oficial, por decirlo de alguna manera, y lo que era la vida real. Creo que ese es el contexto, el caldo de cultivo donde nace un personaje como Ramiro Mendoza Elizondo, que de repente tiene que entregarse a la delincuencia como una especie de estallido. Ese estallido tiene que ver con una suerte de protesta interna de lo que está viviendo. O sea, sí se dice que, se decía entonces que en Monterrey todo el mundo era una persona trabajadora. Había un dicho que decían, somos empresarios de nuestro propio destino y hasta todo este tipo de cosas. Pero Ramiro representa, por ejemplo, a la población media, a la que no le alcanzaba el dinero, no le alcanzaba el sueldo, que siempre estaba batallando para encontrar cómo sobrevivir con la familia unos pocos días más. Y de repente, bueno, pues se topa con la delincuencia y tiene que reaccionar ante esa delincuencia y entonces descubre todo ese instinto asesino, esa fiera que lleva dentro y la deja salir. Sin ningún problema, ¿no? O sea, explota, estalla, sale hacia el exterior. Bueno, sí, hay una tensión también en la novela entre esa nostalgia que siente el personaje por la ciudad, su ciudad de origen, que es Monterrey, y la Ciudad de México, que es donde todo se cocina políticamente, todo se cocina empresarialmente en este país. Sobre todo es una novela que fue escrita a principios de este siglo, y en ese tiempo, por ejemplo, cuando uno vivía en Monterrey y decía, pues me voy a ir a vivir a la Ciudad de México, todo el mundo les está loco, allá la delincuencia abunda. Era una época muy difícil para la Ciudad de México, recuerdo que era la época de los secuestros express, de los asaltos bancarios, etcétera, etcétera. Mientras que en Monterrey en realidad no pasaba nada, Monterrey era bastante más tranquila, ¿no? Entonces está esa nostalgia. Perdón, ese choque, ¿no? Ese choque cultural. Yo mismo como autor en ese tiempo me cambié de vivir en la ciudad de Monterrey a la Ciudad de México y fue un choque bastante cultural, o sea, un choque bastante fuerte desde el punto de vista cultural, de las costumbres, la manera de tratar a la gente, etcétera, etcétera. Bueno, los actos violentos que comete Ramiro Mendoza Elizondo, siempre traté de expresarlos, ¿no? En esta novela, vamos a decir, con un lenguaje poético que también fuera un contraste, que fuera un choque. A mí siempre me ha gustado el lenguaje, por supuesto, siempre me ha gustado la poesía, pero soy mucho más inclinado hacia la poesía oscura, ¿no? Me gustaba leer a poetas que hablaran de una realidad cruda, pero que lo hicieran con palabras bellas. Entonces, a la hora de estar escribiendo la novela, las escenas más violentas, salían muchísimas imágenes, obviamente, y bueno, decía yo, bueno, siempre he buscado la belleza dentro de lo más terrible y siempre he buscado los contrastes de la vida humana, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces cuando el contexto es muy bello, entonces yo ponía un evento violento, un evento negativo, pero también procuraba escribirlo de la manera más poética que se pudiera hacer. Esa siempre ha sido una búsqueda de ese lenguaje y creo que en esta novela se ve un poco más evidente que en otros lados. Creo que me salió, creo que esa tensión, vamos a decir, entre un lenguaje poético y un acto violento, creo que vamos a decir que hace una buena mezcla en algunas de estas páginas. Nada como matar a un hombre. La frase resuena en las paredes de su cráneo y Ramiro reconoce bajo la piel un ligero aumento en la temperatura sanguínea. Es la única manera de saber que valió la pena venir a este mundo. Camina lento, con cuidado, acomodando sus pasos a la superficie irregular de la banqueta, mientras esquiva a los traficantes de facturas y documentos, a los mendigos, a los puesteros que mantienen la calle en estado de sitio. No ve los rostros de quienes se apresuran a guarecerse en los portales a causa de los ronquidos del cielo y las ráfagas de aire acuoso. Avanza con la mirada baja entre los vapores de las fondas, concentrado en el pensamiento que se repite y diversifica dentro de su mente a modo de letanía. Suprimir a un prójimo, bajarlo del tren,
sacarlo del juego. Alza los ojos cuando llega a la plaza que recuerda siempre atestada de inconformes, de maestros en tiendas de campaña, de campesinos en protesta. Las primeras gotas de una llovizna aún tímida amontonan a vendedores y caminantes bajo los arcos, y ante la mirada de Ramiro se extiende casi desierto el atrio de Santo Domingo. Nada como sentir que la sangre de otro nos remoja la piel y quedarnos con su último suspiro. Ver cómo boquea, cómo se deshace por jalar un buche de aire que jamás llenará otra vez sus pulmones. Se detiene al lado de la fuente sobre la cual una anciana sentada domina el paisaje. Su perfil lo hace pensar en antiguas monedas, en ciertos billetes, aunque no precisa quién es. Enciende un cigarro y mira a la multitud apretujada entre gruesos pilares, imprentas manuales y escritorios públicos. Aspira el humo salpicado de humedad y en el esófago se le alborotan los alcoholes que bebió durante la comida. Sí, medir fuerzas con él, bocabajearlo, demostrarle que su vida tiene tanto valor como la del perro al que apedreamos porque se cruzó en nuestro camino, sin coraje, sin lástima, por el sencillo placer de sentirnos poderosos, capaces de arrancar un pellejo ajeno. Eructa y un acceso de asco le nubla la vista. Necesita seguir bebiendo, lo sabe, mas no tiene prisa. Fuma de nuevo. Procura distraer las agruras contemplando los edificios virreinales. La llovizna, cada vez más nutrida, chasquea en las piedras del suelo, le cubre de puntos la camisa, hace vibrar la piel de su rostro. Sin embargo, Ramiro continúa inmóvil muy cerca de la fuente central de la plaza, con la mirada perdida en el pórtico del templo. Quitar de en medio a un hombre es fácil, Damián, pero nunca me habías encargado matar a una mujer. Bueno, pues yo los invito a leer a Nostalgia de la Sombra, que se sumerjan en sus páginas. Y bueno, pues, ¿qué me queda? Les prometo que no se van a aburrir, que es una novela que los va a mantener siempre en la orilla de la silla. Léanla, por favor.